Celebro las creaciones nuevas, pero también hay que fijarse en la guía que tenemos, que son ellos, ¿verdad? Claro, ellos son nuestros señor. patrimonios. Así que es el motivo de nuestra visita acá y agradezco mucho por permitirme compartir con ustedes. Ellos son nuestros cimientos, Fidel. Totalmente la base, sí. La base, y sobre una base sólida, si podemos construir, bueno, tenemos más posibilidades de triunfar. Totalmente. De esa base depende, y justamente por eso los jóvenes están invitados a mirar esa base que tenemos. Y acá está presente más de 50 años con enfermedades a cuestas propios de la edad también. La señora Francisca Navarro, el señor Silvano Villagra van a ser homenajeados en el Festival de los Dúos del Paraguay en su 12ª edición, que se va a realizar el próximo domingo 4 de mayo. Así que de todo eso estoy acá presto digo, para hablar, Pedro. ¿Este evento dónde se va a realizar? Se va a realizar en el centro udestiliense, que queda en el Ruta 1. Es Ruta 1, decimos, porque actualmente ya cambiaron de nombre. Oye, la Ruta 1. Oye, es la Ruta 1, entonces es Ruta 1, kilómetro 19, centro udestiliense. Ahí, lindo lugar, hermosísimo lugar. Ahí se va a celebrar lo que es la fiesta folclórica paraguaya, 10 dúos en total. Va a haber también almuerzo, asado con ensalada, mandioca, para compartir. Ahí pueden ir los menuditos, las criaturas, los padres, los abuelos, en fin, una fiesta auténticamente paraguaya. En su 12ª edición se sigue realizando este evento, tratando de conservar lo que es parte de la identidad cultural musical del Paraguay, el canto a dúo Peñán de Purajeyo. Y hace 7 años que se viene eligiendo a un dúo revelación, y estuvo por acá ya también lo que va a ser este año Araluz, dúo revelación 2025. Eso es lo que estamos presentando el próximo domingo en el centro vitimiense. Para ir en familia, eso es porque y por un lugar amplio y va la mitad, mi agua, espectacular el lugar. El número de contacto para las reservas, que es importante para la organización, es el 0982 54 29 62. Muy bien.